Buenos días, bienvenidos a los foros de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Hoy me acompaña como moderador también Edgar Gutiérrez Aiza. Muchas gracias a todos en la audiencia por estar viendo este foro en vivo. Y pues ahora presentamos el video de las reglas del foro. Hoy tendremos el gusto de conversar con el binomio del partido WINAC, el señor Manuel Villacorta Orantes, que es el candidato a presidente, y la señora vicepresidenta Liliana Hernández Estrada. Bienvenidos, será un gusto compartir con ustedes y disfrutar una conversación para los que nos están escuchando. Le doy la palabra a mi compañero Edgar. Pues muchas gracias y arrancamos el foro concediéndole 7 minutos al candidato presidencial para que nos presente en términos generales cómo planea usted gobernar esta nación. Ok, bueno, en principio, María del Carmen, Edgar, muchísimas gracias a la Asociación de Gerentes por esta invitación. Tanto Liliana y yo pues, estamos muy satisfechos de esta oportunidad, una brillante oportunidad. Bueno, básicamente el movimiento político WINAC es un movimiento, es un partido político que tiene como objetivo central los derechos sociales. Valoramos mucho la figura individual de las personas, creemos profundamente en las libertades, en el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la expresión, pero esto dentro de un contexto ampliado en donde los intereses sociales para nosotros son fundamentales. En el movimiento político WINAC hemos desarrollado un plan de gobierno denominado 2020-13. El número 13 es un número con mucha importancia dentro de la cosmogonía indígena, pero podemos plantear que hay una especie de supraestructura en ese contexto de lo que es nuestro plan de gobierno, que se ubica en lo siguiente. En primer lugar, dadas las condiciones del país, económicas, políticas, sociales y culturales, queremos iniciar con una política de desarrollo socioeconómico orientada básicamente al combate a la pobreza. Es una de las obsesiones que tenemos porque con los niveles de pobreza no vamos a poder generar el desarrollo socioeconómico y humano que queremos. Luego también nos interesa muchísimo, eso es fundamental, la reforma del Estado. Sabemos perfectamente bien que en las actuales condiciones es imposible que se pueda operar política pública como está constituido el Estado. Consideramos que es un Estado ineficiente, que es un Estado corrupto, que es un Estado que no permite, y hablo como Estado-Gobierno, el aparato público, poder implementar esas políticas y cumplir con los objetivos generales del partido. También hemos pensado que es fundamental, y para nosotros eso es pero muy, muy importante, el tema de las inversiones, ¿verdad? Las inversiones internas, las inversiones externas son fundamentales. Lo único que nosotros quisiéramos apuntar en el tema de las inversiones, o recalcar, es que nuestro gobierno va a funcionar como un motor de desarrollo vinculado con todo ese tipo de inversiones. Creemos que son bienvenidas, que son importantísimas. Ahora, lo que sí nosotros estamos muy claros y hemos planteado públicamente es que esas inversiones tienen que ser inversiones que se enmarquen dentro de los siguientes parámetros. En primer lugar, que los inversionistas comprendan y estén de acuerdo en pagar todas sus obligaciones fiscales correspondientes. Es decir, definitivamente en donde no puede existir evasión y elusión fiscal. Otro de los componentes o los requisitos que vemos nosotros para que las inversiones sean precisamente integrales y bienvenidas en el gobierno y para beneficio del país, es que esas inversiones también consideren los inversionistas el pago justo de los salarios de los trabajadores. Es decir, que se pague lo que los trabajadores necesitan ganar de acuerdo al costo de la vida y las necesidades de cada una de las familias. Y lo otro que también es importante, que ya lo vivimos y fue trágico para el país, es decir, que exista mucho poder económico que incide sin ninguna duda, no implica que los empresarios
puedan imponer una agenda en el Estado o eventualmente imponer un ministro de Finanzas, un ministro de Economía, un ministro de Agricultura, un ministro de Salud, porque entonces el proceso de independencia del aparato público se desperfila, se destruye. Creemos que nosotros al ganar las elecciones fuimos electos por el pueblo y nuestra responsabilidad está en nombrar a los funcionarios más calificados para los cargos asignados. Entonces, bajo estos tres principios, pago de impuestos, salarios justos y no cooptación del Estado, podemos trabajar perfectamente bien con cualquier tipo de inversión sana y productiva. También nos preocupa mucho el tema de la infraestructura. Sabemos perfectamente bien que una política de desarrollo socioeconómico, que un marco de recepción y viabilización de inversiones, una reforma integral del Estado, no van a poder funcionar si no tenemos infraestructura. Eso es fundamental. Sabemos perfectamente bien, el CIEN ha trabajado mucho en este tipo de investigaciones, nos ha servido como base teórica para nuestro proyecto. Guatemala tiene actualmente aproximadamente 15.000 kilómetros de carretera, de los cuales solo 5.000 están asfaltados y en malas condiciones. El resto es terracería, por ejemplo. Y los programas de desarrollo proyectivo para que Guatemala pueda superar la actual situación nos plantean que deberíamos de tener como mínimo 30.000 kilómetros de carretera. Ahora, entendemos también que es importante el tema de la infraestructura, viabilizar la productividad del país, pero no solo se trata de autopistas para la costa para que pues, puedan sacarse los productos de exportación como el azúcar de caña, por ejemplo. Para nosotros, ese concepto de infraestructura va también ligado a ampliar esa infraestructura a aldeas, caseríos, cantones, municipios pobres, porque eso va a generar una viabilidad para futuras políticas públicas en materia, por ejemplo, de educación, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia económica, para favorecer a los productores de la economía agrícola particularmente. Sí, tal vez la licenciada Hernández nos puede ampliar como parte del plan de gobierno que nos ha presentado el doctor Villacorta. Claro, muchas gracias por el espacio a la Asociación de Gerentes. Es un gusto estar compartiendo a través de las redes sociales. Quiero agregar a lo ya manifestado por el doctor Manuel que el movimiento político WINAC plantea una propuesta de gobierno basada en los 13 principios de WINAC, dentro de los cuales los más importantes que puedo mencionar es el desarrollo visto desde una relación armónica entre seres humanos y naturaleza. Esto tiene que ver con que el movimiento político WINAC plantea que el centro, el sujeto de todas las políticas sociales y económicas debe ser el ser humano, pero es un ser humano que debe ser respetuoso con la madre tierra, con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, con la casa común, como le querramos llamar, pero debemos de asegurar la vida de las futuras generaciones. También es importante que en el movimiento político WINAC, la propuesta de gobierno ya mencionada, también se fundamenta en esas relaciones equilibradas que deben de haber entre hombres y mujeres. También es importante mencionar que dentro de los principios ideológicos del partido es que el servidor público es considerado como alguien que va a servir, no simplemente como un protagonista, como una persona que va a imponer su ideología, sino un servidor. Y este principio se inspira dentro del ejercicio que ya realizan las comunidades, y esto es un aporte al Estado de Derecho y también al Estado democrático. WINAC plantea que estamos en ejercicio y en construcción también de una sociedad incluyente, plural, democrática. Esto es muy importante y en ese sentido es importante construir ese equilibrio entre los diferentes grupos sociales que pues ya las estadísticas nos lo muestran, hay una gran desigualdad. También queremos mencionar que es muy importante para la propuesta de gobierno y para el movimiento político WINAC y el binomio enfocar políticas en las mujeres y las niñas. Esto en el marco y en el sentido de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde se requiere que hayan mayores esfuerzos para las mujeres y las niñas. Claro, si una mujer sufre violencia, debe de ser atendida, pero también deben de haber acciones preventivas, y para eso pues las políticas sociales deben complementar la política económica. Las políticas sociales relacionadas a fomentar becas para las niñas, también a las mujeres mayores, también fortalecer sus capacidades con una campaña de alfabetización,
y hacia las mujeres programas específicos, diferenciados para elevar su nivel de ingresos económicos, apoyo al emprendimiento, a la pequeña, a la microempresa y sobre todo con respeto a esa identidad cultural, a esas destrezas y creatividad que hay en todas las comunidades. Es importante enfocar los esfuerzos del Ministerio de Economía para que tenga presencia a nivel departamental. La descentralización es parte también de lo que va a complementar ese desarrollo económico que todos queremos. Pues muchas gracias. Ahora pasamos a la fase de preguntas, a la primera fase de preguntas. Y quiero empezar con candidato presidencial. Dígame usted, ¿cómo planea coordinar el sistema de salud? Dígase, ¿cómo coordinar al ICS, al Ministerio de Salud y al sector privado para poder proveer una mejor calidad de servicio a la ciudadanía? Bueno, Edgar, tú tomas un triángulo, un tríptico muy importante, porque sabemos que aproximadamente el 80% de la población para aspectos de atención de salud recurre al servicio público hospitalario. Un 12% por ahí anda, pues lo hace con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el resto tiene acceso debido a sus condiciones socioeconómicas para poder hacerlo con el sector de salud privada. Nos preocupa muchísimo el tema de salud. En Guatemala la mitad de la población jamás visita un médico. La esperanza de vida es muy baja, la mortalidad infantil es muy alta. Tenemos que ampliar precisamente esa correlación, pero dentro de un concepto prioritario con el tema de la salud pública, que le corresponde al Estado. Ampliar las asistencias ambulatorias, los puestos de salud, los centros de salud, los hospitales. Claro, la limitante básica es el recurso económico. Eso es algo que se nos pregunta constantemente, de dónde van los recursos, y es precisamente en donde casamos de nuevo la relación con la reforma y modernización del Estado. Tenemos que hacer una reforma fiscal, tenemos que reorientar el gasto público, y dentro de ese gasto público la reorientación va básicamente orientada a un problema fundamental como es la atención a la salud. En el campo de la salud estamos también muy inquietos y orientados a favorecer la salud preventiva. Sabemos que preservar salud y salud preventiva es mucho más económico que una salud reactiva que únicamente se dedica a la curación. Y en ese concepto también aprovechar la sabiduría de la salud ancestral de los pueblos mayas, que ha hecho un aporte impresionante para que el pueblo pueda, en la medida de las grandes limitaciones que tenemos, enfrentar los desafíos del tema de la salud. Y solo para ampliar en este último tema, ¿cómo se puede garantizar un balance precio-calidad entre la medicina ancestral y la medicina occidental? Bueno, recordemos que la medicina ancestral, Liliana es experta en el tema, recurre básicamente a recursos naturales. Esto viene precisamente por una cuestión cultural y por una cuestión que también se liga a la incapacidad que se ha tenido por la marginación de los grandes sectores sociales para que el Estado pueda canalizar investigación científica, medicina de alta calidad, que evidentemente sería también un gran aporte en un contexto de medicina integrada. Le agradezco mucho. Ahora, señora candidata, de acuerdo con la ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, le corresponde a la vicepresidencia tocar el tema de la desnutrición. ¿Qué estrategia de cambios institucionales planean implementar para reducir o erradicar, en su preferencia, la desnutrición crónica? Sí, claro, el enfoque que tenemos como propuesta es integral. No podemos reducir el combate a la desnutrición con programas alimenticios que simplemente van a aliviar el hambre de un día, sino que tenemos que generar esas oportunidades económicas, especialmente en estos lugares en donde realmente hay mucha riqueza, y es contradictorio ver que en las áreas determinadas como áreas de desnutrición realmente hay posibilidades de generar cultivos propios, cultivos que son saludables y son nutritivos. Lo que sucede es que se ha invisibilizado y no se ha reconocido también los saberes de las comunidades, y se pretende únicamente con programas asistencialistas favorecer a determinada empresa. Eso creo que es de conocimiento general. Por esta razón es importante generar oportunidades económicas para todas las personas, especialmente también a las mujeres, y por qué no decirlo también, políticas y campañas que puedan generar
otras alternativas para una mejor nutrición, combinando los productos locales, los cultivos locales y también una buena atención en salud. Esto es muy importante de recalcar porque lo social tiene que ir vinculado con el tema económico. Entonces, eso va en coherencia con que el crecimiento económico no necesariamente se corresponde con el desarrollo social. Y en nutrición, creemos que debemos hacer importantes reformas, no solamente legales, sino pueden ser también reglamentarias y de visión, sobre todo de visión del personal del Estado que pueda comprender también la complejidad y la diversidad de nuestro país. Muchas gracias. Sí, que apuntando a la parte de nutrición, nosotros quisiéramos conocer, digamos, por el lado de ustedes, cómo van a ser efectiva todas esas políticas, porque los últimos 2 gobiernos han presentado temas como hambre cero, temas como desnutrición crónica con cifras de disminución, pero no se ha logrado nada. Sí, el problema de la desnutrición tiene raíces estructurales y tiene que ver con la exclusión de las comunidades, de los pueblos, y creo que debemos de combatirlo desde la raíz, y eso es lo que plantea la propuesta. No tenemos que dar oportunidades en educación, tenemos que garantizar un buen acceso a la salud, tenemos que garantizar también que el Ministerio de Agricultura tenga programas diferenciados y sobre todo enfocados en esas áreas que hagan desarrollar las capacidades productivas de las regiones, y también la educación hacia las madres, porque una madre educada pues va a tener mayores posibilidades de tener alternativas económicas y también va a generar mayor posibilidad de nutrición. Perfecto. Gracias. Entonces, pasando al tema de educación, doctor Villacorta, siempre se pensaba que el tema de falta de educación y de calidad era recursos. En los últimos 10 años se ha triplicado el presupuesto, sin embargo, la calidad no se ha dado en el aprendizaje de los niños. La pregunta es, ¿qué diferente van a hacer ustedes para que los niños aprendan? Bueno, María del Carmen, usted es experta en el tema. Nosotros lo que percibimos es que el tema de la educación en Guatemala necesitaba, desde hace mucho tiempo, la Rectoría del Estado como protagonista responsable en el proceso de la educación. Yo sé que hay percepciones en contra de lo que es el Estado, por las malas experiencias que hemos pasado, pero sí puede haber un Estado funcional. Porque sabemos perfectamente bien, y usted lo conoce, no sé si estas cifras pueden ser apuntaladas científicamente, pero es lo que se escucha y se dice, que en este momento hay aproximadamente más de 2 millones de niños que están ya fuera del sistema escolar. Se dice, por ejemplo, que de 100 niños que inician la educación primaria, 25 llegan nada más al sexto primaria. Sabemos perfectamente bien que niños en estado de desnutrición y desnutrición crónica jamás van a poder tener la capacidad de aprender. Sabemos que la calificación técnica, científica, la motivación de los maestros es otro aspecto fundamental. Sabemos que la infraestructura es básica. Yo fui maestro en Estados Unidos durante varios años con niñez, en elementary school, en middle school, en high school. Conocí un modelo que sí se puede implementar también en Guatemala, siendo 2 países tan distintos. En el tema de la educación estamos por la corriente de que el Estado debe volver a conquistar la rectoría en el tema educativo. Una ley general de educación es fundamental, mejorar la educación pública es fundamental. La educación privada en Guatemala pues presenta una dicotomía tremenda. Hay colegios muy buenos, pero son excepcionales y muy caros. También sabemos que hay una educación privada pésima. Cualquier persona viene o con mucha facilidad abre un colegio en las garajes de su casa. ¿Quién controla la calidad educativa? Esa es una anarquía. Desaparecen, los jóvenes se quedan sin los títulos. Es decir, en el tema de educación evidentemente nos preocupa muchísimo, lo estamos trabajando, creemos que una ley general de educación es fundamental, la retoma de la Rectoría del Estado en el tema de la educación, creemos que la educación privada es muy importante. También creemos que debe haber incentivos para que además de los procesos educativos para los niños que van a la educación pública, tengan algunos recursos para, por ejemplo, alimentarse mejor, facilitarles el transporte, el tema de equiparlos con los documentos, los libros con los cuales estudian. Crear, por ejemplo, también importantísimo es lo que se le denomina en Estados Unidos las escuelas Magnum, las escuelas en donde los niños que tienen una capacidad intelectual determinada, una capacidad para el aprendizaje, puedan ser también recluidos en ellas para que tengan estándares internacionales y eso precisamente favorezca al propio país y a la propia comunidad estudiantil.
Es un tema muy importante, lo estamos abordando constantemente dentro del partido y lo vemos, como bien decía Liliana, dentro de un marco integral, ¿verdad? Es como lo vemos. Hablando de calidad educativa, pues estudios muestran que el 60% de la calidad está determinada por los maestros. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años es que no existe una carrera de mérito, sino que lo que existe es pactos colectivos que hacen de una manera masiva los aumentos sin ningún tipo de incentivos. ¿Qué proponen ustedes para sustituir los pactos colectivos por un proceso profesional de los maestros? Sí, es importante la reforma al servicio civil, a la carrera de magisterio. Nosotros hemos planteado la reforma a la ley de servicio civil que tiene como principal objetivo que haya esa carrera del servicio civil, una meritocracia, que de igual manera el magisterio, por tener una ley específica, pues también es necesario de revisar, ¿no? Y creo que hay que agotar procesos de diálogo, procesos de cambio, sobre todo en la visión de lo que es ser maestro, y la formación de formadores es muy importante. Creo que esa formación de formadores ha venido estando truncada también porque tampoco se ha comprendido la diversidad de nuestro país y que cada región tiene diferentes necesidades, y creo que debemos de retomar el diálogo para encontrar esos puntos de consenso en donde cada región del país se sienta representado en ese sistema educativo y que pueda descentralizarse y pueda también tomar toda esta experiencia que hay, no solamente desde los formadores, sino de los padres de familia, también de líderes comunitarios, y de estas organizaciones también de la sociedad civil que pueden tener expertise en cuanto al enfoque de una calidad educativa. Eso es importante, la formación. Y en el tema de los pactos colectivos, pues creo que tiene que ver también con una cultura de que todos los guatemaltecos y guatemaltecas tenemos esa responsabilidad o corresponsabilidad de que tenemos que trabajar por todas y todos los mayas, garífonas, chincas. Tenemos que trabajar también juntamente con el pueblo mestizo en las políticas como país, pero que respeten la diversidad que existe en todos los sentidos. Y los últimos segundos sobre el tema educativo. Ustedes van a impulsar todo el tema de educación bilingüe y hablan de una cifra bastante interesante de 100% de alfabetización. Solo si nos puede comentar brevemente cómo lo piensan lograr en 4 años. Sí, claro, la cifra de alfabetización, pues vamos a retomar políticas exitosas que ya se han implementado en otros países y que también acá pues ya se habían puesto en práctica, y es el tema también de que hay muchas personas que pueden apoyarnos, como por ejemplo personas jubiladas, personas que también estén estudiando la última carrera, ¿no? Mucho voluntariado. Creo que vamos a hacer un llamado al voluntariado para que personas que tengan ese espacio y esa posibilidad de dar su tiempo, y eso lo hemos visto recientemente, que hay muchas personas que pueden apoyarnos. Ok, perfecto. Pues ahora pasamos a las preguntas acerca de la seguridad, que es algo que le concierne a casi todos los guatemaltecos, por no decir a todos los guatemaltecos. Señor candidato presidencial, hay alrededor de 7,000 espacios carcelarios actualmente en el sistema penitenciario y le acompaña una tasa de ocupación de alrededor del 350%. Esto quiere decir que hay más o menos 3 privados de libertad por cada espacio carcelario disponible. ¿Qué pretende hacer, especialmente en el primer año de gobierno, para resolver este gran problema de infraestructura que tiene el sistema penitenciario? Bueno, mira, eso es importante, pero realmente el tema de la seguridad debe verse un poquito más ampliado, porque el sistema carcelario es una de las partes componentes del sistema de seguridad. Nosotros estamos determinando básicamente que hay 2 tipos de delincuencia. La delincuencia común, que es la más fácil de combatir, es decir, la menos complicada de combatir. La delincuencia común se combate precisamente con desarrollo socioeconómico en cada localidad, se combate con buenos modelos de educación, se combate con dotar a la juventud de recursos para esparcimiento, para práctica deportiva, se combate con una policía preventiva, una muy buena policía preventiva. Creemos, y eso es lo que vamos a luchar, de implementar una Policía Nacional Civil comunitaria, para que precisamente los agentes de policía
emerjan de esas propias sociedades. Es decir, que se conozca que la organización policial en una comunidad X, los policías son los nietos de la señora, el hijo del fulanito, es decir, que vienen de una raíz familiar totalmente proba, en donde la población se sienta segura, que está bien representada. Por otro lado, el mismo agente policial se va a sentir muy comprometido de trabajar con orgullo por su propia comunidad. Creemos que la policía comunitaria es uno de los mejores recursos que se tienen. Muchos países lo tienen, incluyendo países desarrollados y países en vías de desarrollo. El tema de la delincuencia organizada es muchísimo más complejo. Eso sí nos implica que también tengamos una Policía Nacional Civil con fuerzas de tarea muy capacitadas, con recursos de primer rango, sistemas de inteligencia de primer nivel y mucha comunicación internacional, porque la delincuencia organizada ahora es global. Tenemos que enfrentar a las mafias rusas, a las mafias italianas, las mafias de narcotraficantes colombianos y mexicanos. Es decir, hoy la lucha contra el crimen organizado es global. Ni siquiera una potencia como Estados Unidos puede hacerlo solo, necesita aliados. Nosotros creemos que esa es precisamente la lucha más complicada a la cual tenemos que enfrentarnos. Evidentemente es el tema de los recursos, cómo modificar el sistema carcelario que vamos a heredar de desgobiernos, porque tenemos décadas de tener desgobiernos que abandonaron ese tema. Creemos fuertemente en que debe trabajarse en el tema de la clasificación del reo también, del reo de alta peligrosidad con el reo que no lo implica. No tengo suficiente tiempo ya para responderte, pero te diría que sí, hay que enfocar, y lo vamos a enfocar, el gasto público orientado en materia de seguridad para la reconstrucción del sistema penitenciario. Es decir, para que sea un sistema en donde el reo también tenga la oportunidad en un momento determinado de una reconstrucción humana y moral y pueda readaptarse a la sociedad. Eso es fundamental y sabemos que es imprescindible. No, pero aprovechemos unos segundos más para que pueda ampliar sobre este último tema de las cárceles. Sabemos que las cárceles de Guatemala tienen hacinamiento. Sabemos que se han convertido en verdaderos antros en donde, lejos de ser centros de rehabilitación humana, lo que se hace es determinar de contaminar a cualquier persona que ingrese al sistema de presidios. Creemos que es importante crear un instituto independiente del Ministerio de Gobernación que trabaje el tema de presidios. No subestimamos incluso en un momento dado una alianza con capitales privados que se ha hecho en otros países para que exista inversión y se pueda trabajar en el tema de mejorar la infraestructura. Es fundamental, porque aun cuando se diga todo lo contrario, los reos en un momento dado son seres humanos también y merecen un proceso y una oportunidad de rehabilitación. Y en ese sentido, nuestra visión es holística y también es integral. Muchas gracias, señor candidato. Señora candidata, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer el gobierno de WINAC, en dado caso quedara, con las extorsiones, que es un gran problema que atormenta al guatemalteco? Claro, primero debemos de tener un sistema de justicia fuerte y eso pretendemos recuperar ese rol rector en la seguridad, que se haga una depuración en el sistema de seguridad, en la Policía Nacional Civil. Es importante una actualización de la depuración, también que haya una dignificación de las condiciones laborales de la Policía Nacional Civil, también para que puedan hacer un trabajo efectivo, porque muchas veces esas malas condiciones también, y no es justificar, pero es uno de los factores por los cuales hay una complicidad muchas veces entre estos sistemas de seguridad y también la delincuencia organizada. Por eso es importante darle atención a los servidores públicos también, que tienen también sus derechos y condiciones que deben ser respetados. Asimismo, pues fortalecer todas estas metodologías y también apoyarnos en sistemas incluso de otros países que puedan apoyarnos en la investigación de todos estos elementos que están causando gran daño a la sociedad. Entiendo. Y en particular con la policía, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de la academia, para formar mejores policías? Debe haber indiscutiblemente un enfoque de derechos humanos, un enfoque también diverso de todos los grupos sociales que conformamos el país. También debe de haber una perspectiva de respeto a la mujer, debe de haber también un respeto a todos los derechos consignados en nuestra Constitución. Esto es importante que se entienda y que sobre todo el servidor público tenga un respeto hacia los derechos de las personas. Muchas gracias, señora candidata.
Bueno, pasamos al tema más álgido que las encuestas nos muestran. Los guatemaltecos están muy preocupados de que no hay empleo, y especialmente empleo formal. Todos los años se gradúan, y esto solo es el 20% de la juventud, de diversificados 158,000 jóvenes, y solo se generan 10,000 empleos formales. ¿Qué haría WINAC para generar más y mejores empleos, especialmente en la formalidad? Bueno, María Carmen, yo creo que eso no lo podemos desligar de la composición y estructura del modelo económico. Es que es el modelo económico el que va a generar la oferta de empleo. O sea, no es una política de Estado per se. Política de Estado per se podría ser el tema de mejorar seguridad, pero el tema de empleo es un problema muchísimo más complejo, es un problema de estructura económica. Lo que pasa es que el modelo económico guatemalteco es un modelo económico primario, es un modelo económico basado en la agricultura. Vinieron los grandes procesos de globalización, de internacionalización de la economía y irresponsablemente los dejamos pasar, los perdimos. Nuestra economía sigue funcionando en el tema de la economía primaria, dual, dependiente, inestable. Sabemos perfectamente bien que más del 50% de los empleos mal pagados y en condiciones deplorables se van precisamente a la agricultura. Tenemos que cambiar la matriz del empleo. Como usted bien planteaba, pues son 160,000, algunos hablan de 200,000 jóvenes que se gradúan todos los años de diversificado y apenas 10,000 consiguen un empleo. ¿Qué pasa con los otros 190,000 muchachos? O se van a la informalidad o se van al desempleo y a una frustración personal terrible. Hay que modificar el modelo. Yo fui embajador en Israel y debo decirles que vi un modelo impresionante en Israel, y es que el gobierno dota de todos los recursos económicos, técnicos y financieros a los jóvenes. Por ejemplo, 3, 4 jóvenes brillantes pueden tener una pequeña oficinita y dedicarse de ahí a, por ejemplo, la investigación cibernética, a presentar programas de desarrollo de mercadeo, en fin, y el gobierno les da toda la posibilidad. Creemos nosotros que, dadas las condiciones del modelo para enfrentar de inmediato el problema del empleo, los jóvenes deben orientarse ya a la empresarialidad grupal, apoyarlos precisamente en eso, en el emprendimiento, cada uno de ellos. Es decir, yo les diría en un momento dado, olvídense ya de estar buscando empleo porque no lo van a encontrar. Tenemos que dar un paso cualitativo a la empresarialidad de los jóvenes, pero para eso el sector privado, las universidades y el gobierno debemos hacer un pacto para apoyarles, porque definitivamente el modelo no lo va a dar. A largo plazo vamos a empezar a sentir cambios, ¿no? Pero en este momento tenemos muy poco empleo en el sector servicios y mucho menos en el sector industrial, que es precisamente lo que deberíamos de tener. ¿Nos puede ampliar un poquito sobre el modelo económico, que suena bastante interesante? O sea, ¿cuáles serían como los ejes del modelo económico que ustedes están planteando? El mundo ha cambiado. Hoy hay una percepción a reducir los grandes niveles de producción, una cuarta ola. Nosotros queremos, por ejemplo, que Guatemala puede aprovechar muchísimo el tema del turismo, un turismo comunitario, un turismo ecológico, un turismo de aventura, un turismo histórico. Tenemos todo para eso. No hay un país que tenga todas esas condiciones. Creemos que la juventud podría trabajar perfectamente bien en ello, promover el conocimiento de los idiomas extranjeros, organizaciones para trabajar el tema de turismo. Esa es una mina, por ejemplo, entre otras, que creemos se puede poner al servicio de la juventud. Okay. Muchas gracias. También tuvimos la oportunidad de leer su plan de gobierno y ustedes hablaban de fortalecer y de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Nos podrían ampliar un poquito de cómo lo van a lograr y cuáles son como las metas de cuántas empresas quisieran apoyar en los 4 años que van a tener la oportunidad? Claro, es importante el apoyo a la pequeña y mediana empresa como una fuente para que se pueda proveer de oferta de empleo a los jóvenes. Sin embargo, podemos también trabajar mucho en base a toda esa riqueza que tenemos en el país, no solamente en recursos, sino en capacidades, y tenemos capacidades únicas, no solamente en el país, sino a nivel de Centroamérica y del mundo. Y creemos importante, por esa razón, fortalecer a este sector, porque es un sector que es emergente, que está dispuesto a tener buenas prácticas, que hemos observado que tienen buenas prácticas en relación al respeto a los derechos laborales, y eso es importante, apoyar en ese sentido. Pero también hemos visto que desde el comportamiento y la direccionalidad del enfoque del Ministerio de Economía, hay quizás un desequilibrio. Yo creo que esa desigualdad en Guatemala es reflejada a nivel de todas sus instituciones,
y por esa razón creemos que es importante rediseñar esta política. Y en cuanto a las metas, esas van a ser visibles luego de que se haga un profundo diagnóstico al llegar a ganar estas elecciones y poder también convocar a profesionales idóneos y con mucha experiencia y conocimiento en esta área, y también saber la disposición que hay de estas empresas en poder también contribuir al crecimiento económico del país. Pero quisiera agregar un tema más, que es el cooperativismo, que es algo muy importante que tenemos que apoyar y está contemplado en el plan de trabajo, porque es la forma por la cual aquellos pequeños emprendimientos, aquellas actividades que se están realizando de manera dispersa, pueden organizarse y poder tener la capacidad de poder tener mejores productos. Sí, solo para terminar, usted le tocará el gabinete económico y ustedes proponen, vimos ayer con Edgar, descentralizar el país a nivel económico, en materia económica. Solo si nos podría brevemente, ¿cómo lo piensan hacer? Porque hablan de descentralizar regionalmente económico. Solo una idea para que la población pueda tener una visión de cómo lo están viendo. Claro, primero es el llamado a los diálogos regionales, que tienen que ser con multiactores, ¿no? Las empresas, la sociedad civil y el Estado. Tiene que haber un diálogo tripartito y ponernos de acuerdo respecto a cuáles son esas prioridades de desarrollo. Porque ya lo mencionaba el doctor Manuel Villacorta, el país tiene una fuente de ingresos basado en la agricultura, pero es una agricultura concentradora. Es una agricultura que solo ha beneficiado a un sector. Entonces creemos que hay áreas en el país en donde solamente se está beneficiando a un sector y queremos que esto se amplíe a toda la población. Perfecto. Muchas gracias. Ahora pasamos al eje de transparencia y gestión pública. Aquí es la pregunta, probablemente una de las preguntas que más se les harán a lo largo de la campaña, y es, señor candidato presidencial, ¿qué planea hacer con CICIG? Bueno, mira, yo quisiera replantear la pregunta, porque la transparencia no es CICIG, es decir, CICIG es un aporte, la transparencia nos corresponde a todos los guatemaltecos. Nosotros creemos que todo es perfeccionable, que la experiencia que tuvimos con CICIG fue muy especial. Por supuesto, no todo es perfecto, hay zonas grises, hay zonas blancas, pero creo que los avances en materia de investigación profunda con CICIG se lograron. La falla estuvo en el sistema de justicia, ahí tuvimos problemas. CICIG trabajó, hizo las investigaciones y trasladó al Ministerio Público esas investigaciones. El Ministerio Público tenía que entonces proseguir con las investigaciones en donde fuese necesario y con la persecución penal. Pero esto en comunión con un sistema de justicia que realmente aplique justicia, con una defensa penal y con un Ministerio de Gobernación también comprometidos. Sabemos que hay un grupo de jueces que el pueblo les debe mucho, valientes, que asumieron su responsabilidad, los hay, y condenaron a quienes tenían que condenar. Pero sabemos que el sistema de justicia está permeado por la corrupción y por una estructura que desde siempre ha buscado inmunidad a través de las impunidades. Creemos nosotros que CICIG debe retornar al país, debe retornar bajo una visión muy importante, que es fortalecer la investigación para combatir la corrupción, pero que tiene que ser paralela al fortalecimiento del sistema de justicia. Y eso nos corresponde a los guatemaltecos, porque ni la CICIG, ni la Embajada de Estados Unidos, ni la Comunidad Europea nos van a sacar del abismo en que estamos. Eso lo vamos a hacer los guatemaltecos. Aceptemos los apoyos, procesemos, pero la responsabilidad de mejorar el sistema de justicia es nuestra. Nosotros hemos hablado con todos los candidatos, no vamos a permitir ningún tipo de corrupción, ni siquiera tener salario sin trabajar, porque eso también es corrupción. Nos preocupa muchísimo el tema de la corrupción, que está drenando los 10.000 millones de quetzales que tenemos para gasto público, básicamente el 30% incluso se pierde también en corrupción. Es uno de los aspectos que también nos preocupa muchísimo, lo hemos estudiado y tenemos las fórmulas para enfrentarlo. ¿Y cómo garantizar esta eficiencia en el sistema de justicia, dadas las condiciones que nos acaba de exponer? ¿Qué planean hacer para corregir el deterioro del sistema de justicia? Bueno, en principio te voy a decir que nosotros tenemos que ser respetuosos de la independencia de poderes, ¿no? El organismo judicial es un organismo independiente del organismo ejecutivo, pero nosotros, dentro de la perspectiva política que le corresponde y la iniciativa de leyes que pueda tener el Ejecutivo,
Vamos a trabajar conjuntamente porque no podemos seguir con un nivel del 97%, Edgar, de impunidad. Desde un hurto hasta un asesinato calificado, el 97% de los delitos quedan en impunidad. Entonces yo creo que sí es un llamado que no solo el Ejecutivo, el pueblo en general y la organización la social, a través de las organizaciones de la sociedad civil, deben presionar para que el organismo judicial asuma su responsabilidad, se limpie y se evite de raíz la corrupción que sabemos sigue incrustada en ese organismo. Muchas gracias. Señora candidata, actualmente, y hace un rato lo platicaba respecto del tema del magisterio, actualmente no existe un sistema de mérito bien institucionalizado en la administración pública. Y por otro lado, tampoco existe un proceso de separación de carrera tanto del burócrata como del político. ¿Qué planean hacer o qué principios rigen una reforma en el Estado que pueda procurar estos dos procesos tan importantes como lo son la meritocracia y la separación de carreras? Como lo mencioné en el segmento anterior, es la reforma a la Ley de Servicio Civil y las leyes de servicio civil que rigen las diferentes entidades del Estado. Además también de dar una campaña muy fuerte de formación de una nueva cultura de servidor público. Esto es muy importante, que se reconozca también los talentos y esos méritos que han tenido los servidores públicos. No solamente se logra a través de reformas a la ley, sino que también a través de la implementación de una política, de una nueva cultura de servicio público y también campañas de formación interna dentro de las instituciones para poder generar un mejor servicio a la población. Y en particular, ¿qué reforma a la ley del servicio civil hay que hacer para corregir en particular el problema de meritocracia? Es el problema de que hay únicamente ciertos cargos en donde está permitido hacer esta carrera, y los cargos como las direcciones son capacidad o son facultad de los ministros. Entonces allí en las cabezas en donde está la dirección es donde creemos que también pues debe quitárseles esas facultades a los ministros de poder establecer ahí a los directores y los cargos claves, sino que debe de ser un aspecto que debe ser trabajado y tratado dentro de la Ley de Servicio Civil. Ese es el punto medular. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca la última pregunta, creo que lo va a hacer en el marco político. Entonces va al doctor Villacorta. Todos sabemos que una cosa es ganar las elecciones y otra es gobernar. Posiblemente, como está la ley electoral y como están los distritos, si ustedes llegaran a la presidencia, no necesariamente van a tener mayoría en el Congreso de la República. ¿Qué tipo de estrategia tendrían ustedes para realmente coordinar? Porque lo que se ha visto en los últimos años es que lejos de hacer negociaciones terminan en tranza, sí. Y lo que hemos visto es que a pesar de que el Ejecutivo es el que tiene que llevar la voz cantante, el Legislativo termina prácticamente dirigiendo al país. Si nos puede ampliar de cómo tiene esa visión. Bueno, yo creo, María del Carmen, que esa es una pregunta importante. Volvemos al tema de la independencia y separación de poderes. No obstante, que nosotros vamos a ganar las elecciones, lo vamos a hacer, yo diría, con cierta facilidad, ya usted lo va a ver. El verdadero desafío es gobernar. Yo he dicho, ganar las elecciones va a ser fácil, gobernar va a ser lo difícil. Sabemos que hay un tropiezo, que el organismo legislativo ha sido cómplice en un contexto de una lealtad delictiva con gobiernos corruptos, en donde no fiscalizó nunca el Congreso al Ejecutivo y nunca legisló a favor de las mayorías. Esa es la verdad. Nosotros tenemos mucha esperanza en que vamos a tener una cuota muy significativa en el Congreso y que además hay otros partidos políticos que tienen una tendencia progresista muy fuerte y sumada a ese bloque creo que nos va a apoyar. Creemos además de que para trabajar conjuntamente con el Congreso, por las condiciones que usted muy precisamente plantea, vamos a necesitar generar una presión mayor. Y esa presión mayor me refiero a que tenemos al pueblo de Guatemala. Nosotros vamos a dirigir toda la comunicación con el pueblo de Guatemala. Estos son nuestros objetivos, pueblo de Guatemala, y en este momento trasladamos esto al Congreso. Que las cámaras de la prensa, que la población vea hacia el Congreso, porque en este momento la responsabilidad para que esta ley tan trascendental se apruebe está en manos del Congreso.
pueblo de Guatemala dirijan la mirada hacia el Congreso. Organizaciones de la sociedad civil, vamos a presionar al Congreso. Organizaciones del sector privado, universidades, vamos a presionar al Congreso, porque todo lo que salga del Ejecutivo va a ser consensuado con las organizaciones de la sociedad civil, con los grupos empresariales, con la academia, para que tenga el verdadero sustento, es decir, para quitarle la posibilidad a la corrupción instituida por la partidocracia corrupta en el Congreso, porque todavía van a estar ahí, desgraciadamente no vamos a poder terminar de limpiarlos, para que se sientan comprometidos a que no están enfrentando al gobierno de Guatemala, van a estar enfrentando a toda la sociedad. Es una estrategia política de acción ampliada. Okay. Así es. Y hablando también de relaciones, ¿cómo sería su relación con las cámaras empresariales? Bueno, yo en lo personal tengo buena relación con muchos empresarios, incluso de los más poderosos del país. No es una amistad muy fraterna que digamos, hay diferencias de opinión, me han invitado a sus foros, a reuniones privadas, hemos platicado de esto, creemos que el sector privado ha generado productividad, ha generado empleos, se han cometido errores, lo vimos cuando los grandes empresarios salen pidiendo perdón por el financiamiento ilícito, algunos ligados a proceso penal. Entonces sabemos que es un momento de recapacitación, de reflexión, decir, hay cosas que hicimos bien, hay cosas que no hicimos bien. Y el proyecto ahora es sacar adelante Guatemala. No va a ser para nada una relación de conflicto, por el contrario, va a ser una relación de complementariedad, pero eso sí, que se respete que el Ejecutivo fue electo por el pueblo y los intereses sociales son lo principal para nosotros. Perfecto. Y por último, la licenciada Hernández, usted es abogada y muchas veces lo que se comenta, especialmente en las áreas rurales, es que en los grandes proyectos de infraestructura no hay certeza jurídica. Aparentemente lo que no ha habido es como armonía cuando ya están los proyectos, hay mucha conflictividad. ¿Cómo manejarían ustedes este tema de lograr esa certeza jurídica para que vengan más inversiones y darle certeza a los empresarios que actualmente se han aventurado a ir a las áreas rurales con grandes proyectos de infraestructura? Claro, hay un marco que es nuestra Constitución y también un marco internacional, un sistema de derechos en donde Guatemala ha suscrito convenios, entre ellos el convenio 169. También hay una visión diferente de desarrollo, eso no lo podemos negar, pero creo que a pesar de todo ello es importante el diálogo, es importante el entendimiento y poder llegar a acuerdos importantes. Sin embargo, creo que lo que ha sucedido ha sido una imposición de visiones, una falta de entendimiento, porque se ha invisibilizado y también se subestima la capacidad de las poblaciones de hacer propuestas de desarrollo de acuerdo a la propia visión que tienen desde sus comunidades. De tal manera que hay un tema fundamental que es el respeto a los derechos colectivos y en ese sentido las propias comunidades pueden ejercer esa libertad que todos tenemos, todos los pueblos, que está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es que los pueblos tienen esa libertad de elegir su condición política, qué clase de desarrollo determinan. Entonces, de esta manera, el respeto de los derechos, que haya también un compromiso de parte de las empresas de cumplir con no dañar, sobre todo en aspectos ambientales, en aspectos sociales. Creo que si hay realmente compromisos fuertes, pudiera haber algún entendimiento. El papel del Estado es de garantizar los derechos humanos, el de las empresas, el de respetar, y el de los ciudadanos también de contribuir al desarrollo económico del país. Entonces es importante el respeto a las leyes, y no solamente para un sector u otro, no solamente para las inversiones, sino también para los derechos de las comunidades y, por qué no decirlo, para el respeto al medio ambiente. Creo que son elementos muy importantes que se deben de tomar en cuenta para un desarrollo integral. Yo le comentaría, hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad de que se reglamente el convenio 169 en el Congreso y no se ha hecho. ¿Ustedes como Ejecutivo harían una propuesta o cómo ir solucionando esa certeza? Porque lamentablemente cada persona interpreta de diferente forma cómo aplicarlo. ¿Cuál sería la propuesta de ustedes para dejar eso reglamentado y que haya normas claras para operar en esos campos? Sí, la propuesta de WINAC es que
se debe de reglamentar el resultado de las consultas de las comunidades, el resultado para que el Ejecutivo y a nivel de Estado se pueda aplicar y se pueda realmente respetar el resultado de esas consultas, ¿no? Es que lo que ha sucedido es que se hacen estos procedimientos posteriores a que ha sucedido ya un enfrentamiento, un daño, y esto debe ser prevenido, presentarían un procedimiento, claro. Sí, debe de existir una ley en donde se obligue al Estado a respetar. Lo que ha sucedido es que hay una confusión en cuanto a que el Estado debe regular cómo se hace la consulta desde las comunidades, y eso definitivamente nosotros somos respetuosos de la forma como las comunidades van a debatir, van a llegar a sus resultados, sino más bien ya cómo el Estado va a asumir esos resultados y los va a aplicar a la política de la nación. Pues muchas gracias. Le dejo la palabra a mi compañero Edgar para el cierre de este foro. Pues, de hecho, la palabra va a ser para el doctor Villacorta, para que en un par de minutos pues, nos dé un cierre de la propuesta de WINAC. Bueno, en principio agradezco de nuevo, reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes por esta oportunidad tan valiosa. WINAC es un proyecto inclusivo. WINAC es un movimiento político que interpreta que todos los sectores sociales son importantes. Creemos que todos nos necesitamos a todos. Sabemos que en un contexto de intereses sociales puede haber algún nivel de diferenciaciones, pero nosotros estamos orientados a tratar siempre, a priorizar sobre todas las cuestiones el diálogo, la concertación. Sabemos perfectamente bien que hemos llegado a niveles de intolerancia exacerbados que no nos llevan a nada. Para tranquilidad de los inversionistas, que es uno de los temas que tanto se tratan, nosotros desde la perspectiva social, en donde tenemos una base muy grande, estamos comprometidos a ir desarticulando todos esos niveles de conflictividad e incluso ya de potencial ingobernabilidad y de anarquía en que estamos cayendo, para generar mucho más estabilidad social. Pero también lo que queremos es que se respete a las comunidades, que haya una correlación de mutuo valoramiento. Queremos que la población vea en el movimiento político WINAC un partido que no nace dentro de un grupo sectorial específico con intereses deliberados, es un partido de pueblo que está creciendo, incluye a los 4 pueblos fundamentales de Guatemala, vemos los intereses de toda la sociedad como un contexto integral. Sabemos también que la sociedad guatemalteca está pasando por un proceso de incertidumbre, de miedo, de tristeza, de hartazgo, digamos, sobre el tema político, porque la partidocracia corrupta eso hizo, destruyó la esperanza nacional. Queremos hacer un llamado a los guatemaltecos y guatemaltecas, hagamos un esfuerzo, de verdad. El movimiento político WINAC tiene un compromiso social muy grande, pero valora todas las iniciativas individuales o colectivas dentro de un marco privado, porque es un proceso de entendimiento. Vayamos a las elecciones con entusiasmo, probemos, vámonos con fuerza. El movimiento político WINAC es un proyecto que sí garantiza un cambio en el país, y lo garantiza desde el momento en que somos un proyecto nacido en el seno del pueblo, muy amplio, muy receptivo, muy respetuoso, contundente cuando haya que ser contundente, pero que nos compromete la unidad nacional bajo cualquier otro principio. Pues muchas gracias, doctor Manuel Villacorta, licenciada Liliana Hernández, y muchas gracias sobre todo a la audiencia por seguirnos en esta transmisión en vivo. Los invitamos a que sigan el calendario de los siguientes debates y foros políticos que organiza la Asociación de Gerentes de Guatemala y que por supuesto lo sigan en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.